voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias en 2 Corintios, en el capítulo 11. Voy a leer solamente 3 versículos, los primeros versículos. El título del mensaje, hermanos, es La ceguera del ser humano. La ceguera del ser humano. Y ustedes saben quién es el que se encarga de eso, ¿verdad? Amén. ¿Sí lo saben, hermanos? Amén. Sí. Dice aquí en el versículo 1, comienzo leyendo el versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Dios, a estar atentos a nuestra vida, Señor, a lo que hacemos, a las cosas que decidimos practicar, las cosas que miramos, las cosas que oímos. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas que a usted agraden, porque usted nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para que ya no vivamos de esa manera. Esa vana manera de vivir nos la impusieron nuestros padres, la religión, el mundo. De muchas maneras llegó esa vana manera de vivir, pero usted nos ha rescatado para que vivamos una vida que agrada a usted, Señor. El diablo no quiere. El diablo ciega el entendimiento. El diablo extravía los sentidos de la sincera fidelidad a usted, Señor, para que recibamos consecuencias, para que recibamos disciplina, para muchas cosas que son malas en nuestra vida, Señor. Y Padre, en este momento quiero, Señor, que usted nos ayude a poder detenernos y pensar, meditar, Señor. Ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo. Todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Ayúdenos a estar atentos a nuestra vida, a examinarnos, a estarle pidiendo a usted, Señor, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno para agradarle a usted, Señor, porque esa es su voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 1, hermanos, una vez más. Él dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esto, hermanos? Porque a él, las personas que no entienden, aún las personas de la iglesia de Corinto o personas de afuera, inconversos, lo consideraban un loco. Un loco. Festo dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Los corintios decían: no, hombre, usted es loco, es despreciable, es insensato, es aburrido, sin atractivo, sin autoridad, ni siquiera es apóstol, decían. Sí. Lo menospreciaban. Ahora, hermanos, mire, una hojita para atrás, por favor, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10 dice: porque a la verdad dicen, ¿quiénes? Los corintios. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, hermanos. Vea qué atrevimiento de esta gente.
menospreciable la palabra. Y luego, como si fuera poco, decían, ni siquiera apóstoles. Y el apóstol les dice, si para otros no soy para apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Hermanos, el apóstol Pablo, lo que quería de la iglesia de Corintio, y no solamente la de Corintio, todas las iglesias y de las personas a donde iba, era la salvación de esas almas. Y cuando ya eran salvos, como la iglesia de Corintio, que ya eran una iglesia, lo que quería era que se santificaran, que dejaran de practicar aquellas cosas que les hacían daño. Porque el diablo lo que quiere es dañarnos, perjudicarnos. El Señor Jesucristo dijo que Él vino para matar, hurtar, o sea, robarte lo bueno, y para destruirte, matarte, llevarse a la gente al infierno. Y ya cuando nosotros, hermanos, somos cristianos, ¿usted cree que el diablo no sigue trabajando? Sigue trabajando en las vidas de las personas. A los que más atacas es a la iglesia, porque los de fuera ya son de Él. Están en sus manos, Él los lleva por donde Él quiere. Pero a nosotros como cristianos, hermano, Él anda alrededor buscando a ver cómo te extravía, a ver cómo te saca del camino. Pon atención a esto, hermano. Amén. Pon atención, por favor. No te salgas de aquí igual que como llegaste. No te vayas de aquí como anduviste la semana pasada. Piensa, medita, observa tu vida, observa lo que haces, observa lo que practicas, observa las decisiones que tomas, observa a quién estás siguiendo, observa a quién alabas. No al hombre, no al pastor, no al maestro, a Dios, al único que nos salvó. Amén. Pon tu mirada en Cristo y sigue a Cristo. Amén. Y mira cómo está tu vida, examínala. Porque desafortunadamente cuando el diablo nos desvía a hacer cosas que a Dios no le agradan, ni cuenta nos damos, hermano. Sí. Y andamos practicando cosas que son desagradables a Él. Y vea lo que dice en el versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios. Ese es el trabajo del pastor, del maestro, de que la gente Amén. se enfoque en Cristo y nada más en Cristo. Amén. Y si el pastor o el maestro no lo hace, pues está torcido también. Sí. Pero si un pastor o un maestro que está enseñando la palabra de Dios quiere guiarlos a que pongan su mirada en Cristo, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Tengo celo de ustedes. Yo no quiero que ustedes anden alabando a los hombres. Yo no quiero que anden ustedes de borrachos. Yo no quiero que anden ustedes de pecadores, haciendo cosas que el diablo es el que las ha impuesto, que la religión las ha traído. Amén. Las cosas que aprendieron de sus padres, lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos de la religión pagana. Tengo celo de ustedes, dice, porque yo los he desposado, dice, con un solo esposo, con Cristo. Amén. La iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo. Hermanos, ¿a qué esposo le gusta que la mujer ande coqueteando con otro hombre? ¿A qué esposo verdadero que ama a su esposa quiere que la mujer ande de coqueta con otro hombre? Y nosotros muchas veces andamos coqueteando con las cosas que aprendimos del mundo, Sí. que aprendimos de la religión. Muchas veces andamos coqueteando con las cosas paganas. Y el esposo se pone celoso. ¿Y sabe usted por qué hacemos eso? Porque el diablo nos extravía de la sincera fidelidad a Cristo. No es otra cosa, hermanos. Dice, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿En qué día, hermanos? En aquel día, cuando Cristo venga, cuando estemos en el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo quiere que esas personas
lleguen ahí puras. Personas que van a estar ahí delante del tribunal de Cristo, y el apóstol Pablo se va a sentir satisfecho. Eso es lo que un pastor tiene que hacer. Que las personas consagren su vida, porque un día todos, usted y yo, vamos a dar cuentas al Señor. Y si usted no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted está en problemas. Usted está en problemas. Dice, los he desposado. Los he desposado. Porque los quiero presentar como una virgen pura a Cristo. Maravilloso, hermanos. Él quiere, hermanos. Dice en Efesios que Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin doblez. Que no tengamos nada oculto. Yo quiero que pensemos, hermanos, es el propósito de todo esto. ¿Qué hay en mi vida que yo sé que estoy mal delante de Dios? ¿Qué hay en tu vida que tú sabes que estás mal delante de Dios? Y luego, hermanos, nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué nos vienen ciertas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Detente y piensa. ¿Qué estamos haciendo? Que ya sabemos que a Dios no le agrada. Y hoy es el día de decir, Señor, perdóname. Y quiero que me ayudes a levantarme y hacerte fiel, obediente. Así como en aquel día cuando yo te acepté, cuando tuve el nuevo nacimiento, que querías ser lo más fiel posible a ti. Yo quería, Señor, hasta pedirte permiso para todo, para ir al baño, para hacer cualquier cosa. Y ahora, hermano, entre más viejos, total. Si lo hace todo, lo hace. ¿Quién no lo hace? Yo también lo voy a hacer. Vivir como el mundo vive. Y el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, lo que agrada al mundo, a los gentiles. Baste ya. Amén. Dice el versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Me temo. Hermanos, el apóstol Pablo no escribió esta carta a los que estaban en una cantina, a los inconversos de la calle. Era para una iglesia. Amén. Era para una iglesia. Y a la iglesia de Colosas les dice, mirad que nadie os engañe. Mirad, pon atención. Yo no sé, hermanos, si tú te detienes a pensar, a meditar, Señor, examíname, por favor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque estas personas, hermanos, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando una persona es extraviada, es porque estaba en el camino. Y el diablo, con su astucia, engaña a la persona y lo saca del camino. Entonces nosotros, con la sabiduría que Dios nos da y con la palabra de Dios, tengo que examinar mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Que la Biblia no lo aprueba. Tengo que detenerme. Y si ya sé, pues ¿para qué me hago tonto, verdad? Pues sí. Si ya lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Arrodillarme, decir, perdóname, Señor, ayúdame a encarrilarme otra vez. Amén. En esa fidelidad a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser fieles a Cristo, hermano? Amén. Comienza, ¿sabes con qué? Con el arrepentimiento. Amén. Arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos. Y dile al Señor, Señor,
dame la fuerza, Señor. Quiero obedecerte. Porque si no, hermanos, perdemos el tiempo. Venimos nomás y nos reunimos, oímos un mensaje más, salimos y seguimos igual. Pues ¿cuál es el chiste, hermanos? Se trata de que la vida sea arreglada. Es como ir al doctor. Voy al doctor porque estoy enfermo. Doctor, quiero que me pasa esto, Señor. El doctor te da medicamento. Pero llegas a la casa y lo avientas ahí por un lado y no te lo tomas y lo dices, doctor, pues no sané, soy igual. Pues no le tomas la medicina, no hacemos nada, pues ¿cómo nos vamos a curar? Y seguimos igual. Hermanos, tenemos que poner manos en el asunto. Señor, por favor, ayúdame. Tiene que haber cambios, hermano. Tiene que haber cambios. Tiene que haber algún cambio. Estas personas, hermanos, en algún momento del camino se les hizo muy estrecho. Empezaron bien, algunos de ellos o muchos de ellos, pero en algún momento se les hizo muy estrecho, muy duro, y decidieron hacer cambios liberales. No es cierto que a veces sucede eso, hermano. Cuando la persona está recién convertida, no, hombre, quiere ser de lo mejor que se pueda para el Señor. Y al pasar el tiempo volvemos a agarrar aquello que ya habíamos dejado. Pues todo lo hace. Y volvemos otra vez a los caminos antiguos, a los caminos viejos, a las tradiciones de nuestra vida, a las tradiciones de nuestros padres, a las tradiciones de la familia. Y volvemos a retomar aquellas cosas. Y el apóstol Pablo, no lo hagan. No, estás loco, Pablo. Estás loco. Y a la verdad las cartas son muy duras, pero pues te vemos a ti, hombre, estás chiquito, estás pelón, estás enfermo. Eres despreciable. ¿Y sabes por qué? Porque la gente pone la mirada en el hombre y no pone su mirada en Cristo. Por eso. Tristemente, hermanos, a veces, hermano, yo no puedo entender cómo es que una persona todavía alaba al hombre. A quien sea, hermanos, es a Cristo, hermanos. A mí no me salvó ni la denominación, ni el pastor, nada de eso me salvó mi alma. Fue Cristo el que me salvó. Amén. Cuando yo sentí ese nuevo nacimiento, me enamoré de Cristo. Y dije, yo quiero obedecer a Cristo. Y quiero escudriñar la palabra de Dios. El pastor fue un instrumento. El maestro es un instrumento. Pero es el Señor Jesucristo el que le da la palabra al que se para en el altar para predicarla. Amén. Él es el que da el poder. Él es el que da la palabra. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Estas Amén. Personas tenían su mirada puesta en Pablo. Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y algunos decían, bueno, yo de Pablo. Y otros decían, yo de Cristo. Pura carnalidad, hermanos. Pura carne, pura carne. Y por esa razón, hermanos, porque tienen su mirada puesta en el hombre, en el ser humano, al rato ya están caminando por el puro mundial, por el puro mundo. Y andan haciendo cosas que habían dejado de hacer, pero las vuelven a hacer. Porque tratan de liberarse, de quitarse el yugo de Cristo. Y cuando eso sucede, el Señor tiene que, si la persona es un hijo de Dios, tiene que arrastrarnos en base a disciplinas, en base a lo que sea. La iglesia de Corinto le dice el apóstol Pablo, hay algunos débiles, otros están enfermos y otros hasta han muerto a causa de su rebeldía. ¿Cierto? Lo leemos cada vez que practicamos la cena del Señor. Amén.
Hay unos débiles, tan débiles espiritualmente, porque desafortunadamente tienen su mirada puesta en el hombre, no la han puesto en Cristo. Otros están enfermos y otros ya murieron por causa de su rebeldía. Hermanos, lo más peor de todo es no darnos cuenta que estamos salidos del camino, que estamos ya extraviados. Eso es lo peor de todo. Mire, cuando una persona no se da cuenta, pues cree que está bien y no se da cuenta. Por eso necesitamos vernos en el espejo, que es la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Eso es muy triste, hermanos, que cuando se extravían los sentidos, esos sentidos que una vez fueron fieles a Cristo. Mire, Judas anduvo con Cristo, predicó, echó fuera demonios y sanó enfermos también. Dios les dio la autoridad y el poder. ¿Quiere verlo? Vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo, rápidamente, capítulo 10 de Mateo. Dice aquí el versículo 1, Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Vemos ahí, hermanos? Amén. ¿Cuántos discípulos? 12. ¿Quién estaba ahí? Judas estaba ahí. ¿Les dio qué? Autoridad. Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí estaba Judas, hermano. Y luego Judas lo traicionó. Simón el mago andaba con Felipe, hermanos. A donde iba Felipe, allá iba Simón. Andaba pero bien emocionado. Emocionado. Hechos capítulo 8, ¿no? Por favor. ¿Capítulo qué? 8. Hechos 8, versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo. Era un brujo, un satánico, pero creyó en Cristo, creyó en el Evangelio. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Claro, este hombre no le había amanecido, ni a Judas tampoco. Pero ahí estaba, hermanos. Ahí estaba. Ahora, ¿cuántas personas en las iglesias, hermanos, estarán y ven y hacen y oyen y pueden llegar a hacer muchas cosas y que no les haya amanecido? Eso, hermanos, nosotros personalmente, usted y yo, cada quien personalmente tenemos que examinarnos, hermanos. ¿Cómo estoy yo delante del Señor Jesucristo? ¿O soy un religioso que de nada me va a servir, de nada me sirve, no importa que haga lo que haga? Hay muchos pastores, hermanos, que están más perdidos que el borracho que está en la cantina, Sí. o igual de perdidos. Hermano, de que sea pastor, maestro, o que sea diácono, que sea lo que sea, eso no salva, hermanos. Amén. Eso no salva. Este Simón el mago, hermanos, andaba ahí con Felipe emocionado, viendo los milagros, viendo las cosas que hacía Felipe, que Dios hacía a través de él. Atónito se quedaba. Se bautizó. ¿Y qué digo? Ya la hice. Pues se perdió, hermanos. Estaba bien perdido. Estaba en tinieblas el hombre. Demas desamparó a Pablo. Demas era un colaborador de Pablo. Andaba con Pablo, hermanos. Andaba con el apóstol Pablo. Este Simón andaba con Felipe. Judas anduvo con Jesucristo. Demas andaba con el apóstol Pablo, colaborando, ayudándolo. Tal vez predicó. Y se apartó, hermanos. ¿Se apartó por qué? Amando el mundo. Se volvió a las andadas viejas. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estarnos examinando. A ver, ¿para dónde vas, papito?
Yo mismo, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto me hace daño. Esto me va a extraviar. Esto viene del diablo. ¿Por qué yo voy a practicar cosas que yo sé que a Dios no le agradan? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque estoy siendo extraviado del camino, hermanos. ¿Por qué yo no decido ser obediente, ser fiel al Señor Jesucristo con todo mi corazón? El diablo se opone. El diablo no quiere. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Tú vas a seguir al diablo o vas a seguir a Cristo? Dime. Y no me digas a mí, dile al Señor Jesucristo. Porque a Él un día le vamos a dar cuentas. Ahí no va a haber argumento que se pueda levantar. No, Señor, es que yo esto, es que yo aquello. No, no. Ahí vamos a tener que estar delante del Señor Jesucristo y vamos a tener que dar cuentas. Ahí no van a valer los argumentos. Ahí no va a valer nada. Ahí no va a haber con que le voy a echar la culpa a mi esposa, o mi esposa me va a echar la culpa a mí, o yo le voy a echar la culpa a usted, o al otro, usted me va a echar la culpa a mí. No, usted solito va a tener que rendirle cuentas al Señor Jesucristo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué te dejaste extraviar? No, es que a mi esposa le gustaba eso. ¿Y quién era la cabeza del hogar? Amén. ¿Quién es la cabeza del hogar? O la esposa dirá, no, es que mi esposo. Ahí no va a valer nada de eso. Ahí no va a valer nada de eso. Ahí vamos a tener que presentarnos delante del Señor Jesucristo y comparecer delante de su tribunal. Si eres una hija o eres un hijo de Dios. Y si no, mueres en esa condición sin ser hijo de Dios o hija de Dios, vas a tener que rendir cuentas delante del trono blanco para ser juzgado y ser condenado. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y estamos, hermanos, en el mejor lugar. Estamos, hermanos, en la vida. Tenemos la dicha de que Cristo está a la puerta de nuestro corazón. Amén. Y dice, yo quiero entrar. Déjame entrar. Está tocando. Pero si ya lo dejaste entrar, entonces síguelo, obedécelo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Las tinieblas son todas aquellas cosas que te ofrece Satanás. Tradiciones y toda la basura, vida y por haber. Pero es que están bien bonitos y es que me llama mucho la atención. Y es que si dejamos de hacerlo es muy aburrido, me aburre. Mira, a mí no me aburre estar escudriñando la palabra de Dios. A mí no me aburre esto. Escudriña la palabra de Dios. Escudriñala. Léela, ora. Pasa tiempo con el Señor a solas. Y no necesitamos nada más, porque dice el Señor que en Cristo estamos completos. ¿Estamos completos, hermanos? En Cristo. En Cristo estamos completos. Así es de que cuidado con las cosas que Satanás ofrece. Ananías, hermano, y Zafira estaban en la iglesia primitiva, una iglesia bien ferviente. Y el diablo, ¿a quién le llenó el corazón? Ananías. Llega Ananías y pues queriéndose pasar de listo, y le dice Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Vamos a Hechos, hermano, por favor, Hechos capítulo 5. Esto es algo muy interesante y no voy a hablar de la ofrenda, del dinero, del diezmo, no, ese no es mi punto. Dice el versículo 1,
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Quién lo sustrajo? Ananías. Ananías. Él era la cabeza, era el que mandaba ahí en la casa. Ananías sustrajo del precio. Pero ahí estaba Zafira. Zafira dice, sabiéndolo también su mujer, Zafira. Entonces Ananías solamente trajo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, hermanos, examinemos esto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Usted cree que Ananías no podía haber impedido eso? Porque le pregunta a Ananías, no le pregunta al diablo: hey, Satanás, ¿por qué le llenaste el corazón a Ananías? No, le preguntó a Ananías: Ananías, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué tú permitiste que Satanás llenara tu corazón con el engaño? ¿Por qué? Y luego se puso de acuerdo con la mujer. Vea qué interesante, hermano. No solamente Ananías cae en ese terrible error, sino que arrastra también a la esposa, y la esposa estuvo de acuerdo. Mire, aquí hay un punto bien importante. Cuando el hombre está equivocado, la mujer tiene que decirle al marido: marido, mira, mi amorcito, aquí dice la palabra esto. No, pero que tú te sujetas a mí. Bueno, está bien, pero aquí en su corazón sujétese a Dios, obedezca a Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza del varón, ¿cierto? Amén. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero Cristo es la cabeza del varón. Cristo tiene que ser mi cabeza para que yo enseñe a mi mujer de acuerdo a la cabeza. Pero si yo no estoy sujeto a la cabeza, pues ¿qué le voy a enseñar a mi esposa? Pues a que ande también extraviada. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. La voy a enseñar a que ande extraviada porque pues yo no me sujeto a Cristo. Entonces la mujer, si es sabia y es inteligente, tiene que decirme: hey, sujétate a Cristo, papito. No a mí, a Cristo. Porque yo no estoy supuesto a sujetarme a ella, pero sí a Cristo. Y si yo no me quiero sujetar a Cristo, la mujer sujétese a Cristo. Amén. Obedezca a Cristo. Porque esta mujer se puso de acuerdo con Ananías, y Ananías estaba lleno de Satanás. ¿Y qué pasó? Pues ahí perdió la vida. Versículo 9 dice: llega la mujer y Pedro le dijo, vamos a leer el 8, dice: entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella dijo: sí, en tanto. También mintió. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conviniste? ¿Con quién convino, hermanos? Con Ananías. Se puso de acuerdo con el esposo. Le pareció conveniente la situación y convino con él. ¿Y qué hicieron? Tentaron al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también y te van a sepultar. ¡Pum! Cayó también, igual que Ananías. ¿Se da cuenta la desgracia, hermanos? Entonces, marido, tú como cabeza, sujétate a Cristo, sométete a Cristo, porque eso trae una desgracia al hogar, trae una desgracia a mi mujer, a mis hijos. Y es una ruina, hermanos, irreparable, a menos de que la gente se arrepienta. Pero las consecuencias continúan y siguen. Estas personas, hermanos, todas estas personas, sus sentidos fueron extraviados por Satanás. Judas, Simón el mago, Demas, Ananías y Zafira. ¿Quién? Satanás. Satanás. Ahora, yo y tú, ¿cómo estamos?
¿Cómo están nuestros sentidos? ¿Estás obedeciendo realmente al Señor? Hoy es el día, hermanos. No sea que mañana venga Cristo. La iglesia se va. Y esto va a ser un caos. ¿Estás preparado? Tú podrías decir, si Cristo viene hoy, me voy con Él. Amén. Y tal vez somos salvos, todos los que estamos aquí, espero. Pero hermanos, tenemos que tratar de ser lo mejor para el Señor. Para aquel día que lleguemos allá, el Señor con gozo nos dé galardones, nos galardone. Es algo muy, muy importante. Vamos a leer en 2 Corintios 11:3 para terminar, hermanos. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Y lo peor de todo, hermanos, que esta gente no se daba cuenta. Algunos recapacitarían después, probablemente. Pero decían, no, Pedro, estás loco, hombre. Lo criticaban, lo menospreciaban, decían, no, hombre, hasta la palabra es menospreciable, lo que predica. Porque el diablo les extravió sus sentidos. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Quieres saber la verdad? Preguntémosle al Señor, hermanos. Él mejor que nadie sabe cómo está nuestra vida delante de Él. Algunos tal vez ya sabemos qué estamos haciendo que a Él no le agrada, pero algunos no saben. Creen que todo está bien, todo está bien. Mejor preguntémosle al Señor. Amén. Preguntémosle al Señor, digo, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? El Señor no nos va a dejar sin dejarnos saber, porque Dios es bueno, hermanos, y Dios nos ama. Pregúntale al Señor, dile, Señor, yo quiero saber cómo está mi vida delante de ti, Señor. Yo quiero saber, Señor. Cada vez, Señor, que hago algo que a ti no te agrada, yo quiero saberlo. Yo quiero estar siempre a cuentas con usted. Quiero estar siempre, Señor, al día. Quiero estar, Señor, que mi comunión sea siempre, siempre esté abierta, Señor. Que nunca esté bloqueada, que nunca esté rota, Señor. Quiero siempre tener comunión con usted. Quiero siempre, Señor, que usted me hable. Cada vez que abro la Biblia, Señor, que yo sienta que es usted hablándome. Y si no lo siento, tengo que pedirle, Señor, yo quiero oír su voz. Yo quiero yo sentir, Señor, que usted me está hablando con su palabra. Y quiero tener hambre de ella, Señor. Yo quiero tener hambre de su palabra. Quiero leerla, quiero escudriñarla, quiero aprender de ella, Señor. Y cada vez que alguien, Señor, expone la clase de escuela dominical, la predicación, Señor, yo quiero, Señor, que usted sea el que me hable y poner mi mirada en usted, Señor, no en el hombre, en usted, que saber que usted es quien me está hablando a mí, directamente, personalmente a mí, Señor, porque su palabra dice que donde haya 2 o 3 congregados, usted está ahí, y lo creemos, Señor, su palabra lo dice, y es verdad, usted lo dijo. Padre, perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido negligentes? ¿Cuántas veces hemos permitido que el diablo nos extravíe? ¿Cuántas veces hemos permitido que el diablo nos lleve a hacer cosas que tal vez para el hombre no tiene nada de malo, pero para usted sí, Señor? No queremos hacer nada ni practicar nada
que sea desagradable a usted, Señor. Y si no sabemos, Señor, tenemos que investigar, indagar. Y eso te agrada a ti. Y eso es agradable a ti. Pero si ya lo sabemos y hacemos caso omiso y queremos seguir haciéndolo porque nos gusta, pues tendremos que pagar consecuencias. Padre, gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.